En nuestro enfoque en tu salud en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es realmente preocupante. Esta situación de inseguridad ha puesto al dominicano en un nivel de ansiedad que muchas veces no sabemos cómo manejar. Nos acompaña la doctora Biaris Rodríguez, ella es médico psiquiatra, terapeuta familiar, para que nos diga un poco cómo manejar ese estrés. Usted, que está en su casa, puede llamarnos y hacer sus preguntas. Los números para que usted pueda hacer el contacto los van a poner en pantalla: 809-683-8785, 809-683-8786, o puede hacer sus preguntas a través de nuestra red de Twitter en @cdn37 y con el hashtag Enfoque Matinal. Doctora Rodríguez, gracias por estar aquí. Ya habíamos medio comenzado esta entrevista fuera del aire, porque uno de los aspectos que más preocupa es cómo podemos manejar los adultos, y ya después hablaremos también de cómo pasamos esa ansiedad a nuestros hijos, pero cómo manejamos a los adultos. Este tema se suma al estrés ya cotidiano, el tema de la inseguridad. Esa sensación de que en cualquier momento pudiéramos ser víctimas de la violencia, la delincuencia que está sucediendo en nuestro país. ¿Cómo manejamos este tema? Sí, fíjate, Elizabeth, buen día a todo el público que nos está sintonizando. Es un problema grave, es un problema a nivel de las comunidades y a nivel de la sociedad completa. No solamente un problema individual, la violencia. Entonces, el manejo de esto pues debe de ser individual, depende del tipo de violencia que estemos manejando. Por ejemplo, hoy fuimos víctimas de, tuvimos una noticia desagradable esta mañana. Y así se despierta el dominicano. Así se despierta el dominicano, ya el dominicano lamentablemente eso nos impacta negativamente. Ya vemos cómo las personas ya tienen miedo de salir a la calle y piensan, wow, mira cómo a esa persona pues le quitaron la vida, así me la pueden quitar a mí. Entonces eso es una conducta que se va transmitiendo en la casa, en el hogar. Esta conducta la tiene el adulto y sin embargo, y por supuesto el niño también va a ser afectado directamente con esto, presentando temor, miedo, inseguridad y falta de control. Contrario también pudiera estar pasando de que las personas se pongan insensibles ante una realidad. Y se lo digo porque, por ejemplo, en el mismo caso que veíamos esta mañana, me llamó poderosamente la atención que un niño como de 12, 13 años, que estaba detrás de la periodista, estaba haciendo muecas, tal vez un poco ajeno a lo que realmente representa esa realidad y lo impactante que es cuando tú le quitas la vida a otro ser humano. Sí. Por lo regular tú esperas que las personas que están alrededor de esa persona que ha perdido la vida estén apesadumbrados, preocupados, pero vemos algunos que parecía casi cotidiano. Sí. ¿Cómo nos puede afectar esa insensibilidad ante un hecho como este? Fíjate, ahí está marcado muy claro cómo está la escalera de la violencia. Esto es aprendido pues en el seno familiar. Ese niño probablemente viene de una familia en donde hay violencia intrafamiliar. Ve a su padre que maltrata a su madre maltrata al adolescente, el adolescente al niño, el niño al perro. Pero ¿qué pasa? Ese niño va a crecer y va a cometer las mismas conductas. Porque lo encuentra normal. Claro, es algo repetido. Entonces eso es algo que realmente debemos de tener claro, que es en la casa. Es algo que lo aprendemos en la casa y lo desarrollamos luego de adulto. Lo que tenemos que hacer es pues manejar la crianza de los niños, hacer una crianza saludable y tener en cuenta que, por supuesto, no solamente una familia que tenga una crianza saludable, pues puede presentar también una persona que tenga una crianza saludable aspectos de violencia. Pues estamos en una comunidad, estamos en una sociedad en donde podemos aprender con los amigos, en las escuelas. Pero lo más importante es que el seno familiar, los padres, puedan manejar este tema con los niños para que esto no vaya creciendo. ¿Cómo lo conversamos con los niños para evitar que esa ansiedad, esa locura por estar protegidos, la podemos contagiar a ellos? ¿Cómo hablarles? Sí, mira, eso es un tema un poco difícil, porque ya es un temor colectivo, ya es un miedo colectivo en donde todos tenemos miedo, Elisa. Ya fíjate que antes uno salía de noche sin problema, ya hay un miedo que nosotros los adultos
sin darnos cuenta se lo transmitimos a los niños. Yo le puedo, por ejemplo, comentar un caso. Nosotros la semana pasada decidimos salir, mi familia pequeña, 3 personas, mi esposo y mi hijo pequeño. En un momento, mi hijo quiere salir del sitio donde estábamos porque afuera había un cerdito y él quería sentarse en el cerdito. Me daba cosa decirle, mira, no vamos. Salí con él, pero tenía temor. La verdad es que tenía temor y él insistía en que cuál era la situación de salir fuera del restaurante para montarse en el cerdito. Y realmente ahí fue cuando me di cuenta del nivel de estrés y de ansiedad que representa esta misma sensación de inseguridad y cómo eso se lo estamos traspolando. Pero no sabía cómo hablarle en ese momento de que la situación de inseguridad era lo que me llevaba a querer estar dentro del sitio y no fuera. Eso es, ¿cómo le explico a un menor, 6, 7, 8 años, de que la situación no es normal? Fíjate, es bueno explicarles, pero sin causar pánico, sin causarle pánico al niño. Porque cuando tú haces eso, el niño entra en pánico. Claro. Y dice, si mi madre, que es la fuerte, la protectora, que me protege, tiene miedo, pues yo, ¿qué dirá de mí? Yo que soy el vulnerable, el chiquito, pues tengo que tener mucho más miedo. Entonces, ese niño puede crecer con inseguridad y puede crecer dependiente de la madre. Por eso es importante que los padres le expliquen a los niños de una forma, por supuesto, sublime, digamos así, pues deben de explicarle todo lo que está pasando, que entiendan que lo que pasa es que el nivel de inseguridad pues es algo alarmante y que tienen que tener también cuidado. Hay métodos también de enseñar a los niños a estar en alerta ante cualquier eventualidad, porque fíjate que, como te mencioné, los niños son vulnerables. Entonces, las personas violentas pueden violentarlos con más facilidad. ¿Puede transferirse en una situación, un problema físico, esa ansiedad que nos lleva no solamente a la inseguridad, sino al mismo tema de la violencia? Sí, por supuesto. Fíjate, hay síntomas, hay inclusive patologías psiquiátricas, inclusive de la conducta, que pueden aparecer, como es la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno por estrés, puede ser el agudo o puede ser el postraumático. Y por esto es necesario que la persona que ha estado frente a una violencia, que ha sido víctima de una violencia, pues acuda a un especialista de la conducta, o que se lo diga a la esposa o al esposo, a la prima, a quien sea, pero debe de comentarlo, porque en muchas ocasiones estas personas que son violentadas se quedan con eso ahí, entendiendo que van a salir de ese problema, y eso lo que hace es que puede desatar pues una patología ya psiquiátrica. Tenemos una llamada en la línea. Muy buenos días, ¿quién nos habla? Sí, Rafael de Girasoli. Si habla un poquito más alto. Rafael de Girasoli. Hola, Rafael, ¿cuál es su pregunta? O sea, le pregunto a la doctora por lo menos de cuando de las cosas familiares, los problemas vienen, o sea, de que esa niña joven que se casan, que ya tienen familia, que no tienen por lo menos, es decir, que ya a poca edad ya tienen formando familia, y de ahí en adelante ya los niños se van criándose con estas cosas. Y quiero preguntarle a ella por lo menos si aquí a través de lo que está viendo hoy en día hay muchos casos que han pasado sobre eso también, así de las niñas cuando se casan, entonces van creando un niño y de ahí en adelante esos niños van criándose con esa cosa de que las niñas no tienen experiencia para crear familia. Por ahí viene también el problema familiar. Esa pregunta que le hago a ella. Sí, fíjese, lo que usted dice es muy importante, porque es cierto, una joven que todavía no tenga su personalidad madura, pues por supuesto no va a crear un niño con las fortalezas que debe de crecer. Por lo tanto, este niño puede al final crecer con inseguridades, con falta de valores, y esto puede ocasionar que este niño pues entre al mundo de la violencia. Tenemos otra llamada en la línea. Buenos días. Sí, buenos días. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Claro. Un jovencito o un adolescente
que le guste ver películas violentas, películas que sean sangrientas, ¿en qué le puede afectar a ese niño o a ese joven adolescente? Gracias. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque ese es uno de los tipos de violencia. Esa violencia televisiva, esa violencia que causa un impacto colectivo que nosotros estamos viendo desde pequeñitos. Pero además los juegos, la mayoría de los juegos tienen algún grado de violencia. Claro que sí. No se parecen nada a lo que hace. Elisa, antes jugábamos Barbie. Antes jugábamos mariquitas y cosas así. Ahora juegan con una tabla y lo que juegan es juegos violentos. Tenemos otra llamada en la línea, pero quiero esa pregunta que se quede pendiente porque hay que ver si realmente influye en la personalidad del menor, de adulto, ese tipo de juegos. Claro. Vamos a ver quién nos habla. Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cuál es su pregunta? Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Claro. Yo tengo un niño pequeño de 2 años y él le gusta mucho ir a jugar ante un vecino, entre una vecina allá con otro niño, pero me pasó un problema que ellos, los niños de los vecinos son muy violentos y los vecinos dicen muchas malas palabras y le ponen muchas. Entonces el niño siempre quiere ir a jugar allá. Yo no sé cómo decirle al niño que no vaya a jugar allá. Y él llora y a veces siempre lo llama y me da hasta pena porque siempre llama a los niños y los vecinos, cosas así. Sí, fíjate que ese tema lo mencionamos hace un rato, que en muchas ocasiones las conductas que los niños aprenden no es de la casa, no sale del seno familiar, puede salir de las escuelas, del medio ambiente en donde los rodea. O sea, ese niño quizás tiene un ambiente sano en su hogar, sin embargo visita otro hogar en donde está afrontando otra familia, otra crianza. Entonces este niño puede estar impactado con este tema. Doctora Rodríguez, debemos finalizar, pero no quiero dejar suelta la pregunta anterior. ¿Influye en el carácter de adulto el que de niño se familiarice con juegos violentos? Por supuesto que sí, eso influye, ahí hay una relación directa. Tenemos una relación directa con lo que aprendemos, porque de adulto hacemos una réplica de lo que vemos de niño. O sea, si usted como madre permite que su niño se pase 8 horas jugando con una tablet o con uno de esos juegos y jugando juegos violentos, pues es de esperarse que ese niño también quiera aprender a pelear y a tirar sus patadas y eso. Por esta razón es importante que los padres tengan control con estos juegos. Es muy importante, hay juegos bonitos, hay juegos de aventuras. No hay necesidad de poner a un niño a ver juegos de peleas. Yo les recomiendo a los padres que tengan mucho control con ese tema. Doctora, muchas gracias por estar aquí. A la orden siempre. A ver cuando le invitamos otra vez. Claro que sí, hablar siempre. Específicamente sobre ese último tema. Señores, vamos a una pausa y enseguida regresamos, no se muevan.